problemas con la cámara. Ya Podemos está. verla a usted, Listo. ¿no? Sí, ¿Sí? me parece que en pantalla todavía Ok. no. Confirmamos por el chat, por favor. Voy a compartir. Ya, perfecto. Gracias, Johanna. Listo. Am, Voy a compartir mi pantalla y al igual que la semana pasada, por favor, me gustaría que vayan haciendo las preguntas en el chat, ya que no está, creo, me parece que no está activo su micrófono, ¿sí? Entonces, si lo hacen en el chat sería excelente. Vamos a ver. Sí. Esto. ¿Se logra ver? Sí, ¿verdad? Ok. Hoy vamos a compartir un poco de información acerca de lo que es comunicación y lenguaje. ¿Ok? Para poder trabajar sobre esto, es importante que tengamos, que veamos la diferencia primero que existe entre lenguaje y comunicación. Cuando nos llega un niño con autismo, muchas veces los padres se preguntan, acerca de que si el niño va a hablar, ¿no? O sea, esa es una de las primeras preguntas que te hacen, ¿no? Scarlett o, no sé, licenciada, ¿no? Mi hijo va a hablar, ¿no? En esta situación, lo que nosotros tenemos la información que tenemos que darle a los padres es que, bueno, en realidad, nosotros no lo tenemos claro. Nadie tiene claro eso, porque no existe no existe una teoría específica o una respuesta a eso, ¿no? Porque nosotros no sabemos si el niño que tiene autismo va en realidad a decir palabras, va a poder hablar o no lo va a hacer, pero tampoco, como lo que les decía la semana pasada, tampoco podemos ponerles un techo, ¿no? Y decir, no, no va a hablar, ¿no? O decirle, sí, sí lo va a hacer, porque también podríamos estar dándole falsas expectativas o falsas esperanzas a los padres, ¿no? Entonces hay que hacer una diferencia entre ellos. El lenguaje es la articulación de las palabras, ¿no? Ahora, el tener lenguaje no significa que el niño se esté comunicando, ¿sí? Ojo con eso. Muchos creen que porque el niño habla es suficiente y no, no es suficiente porque necesitamos que ese lenguaje lo utilice de forma funcional. Como en este momento yo estoy hablando y también me estoy comunicando con ustedes, ¿cierto? Porque estoy utilizando este lenguaje de una manera funcional para darles a ustedes a conocer, en este caso, estrategias para el abordaje en la comunicación, ¿verdad? Entonces, también puede ser que, por ejemplo, yo tenga lenguaje, pero que no necesariamente lo utilice para la comunicación. Les comento, vino un pequeño, un niño, a terapia hace y recuerdo que le habían dicho algo de que tenía que esperar más o menos a que tenga 5 años para iniciar la terapia de lenguaje o algo así. Bueno, de todo eso, pues la mamá decía que el niño sí había logrado hablar, ¿no? Dice, pero bueno, entre todos sí habló y tal, ¿no? Entonces, cuando el niño pasó a la terapia, eh, pasó a la consulta, ¿sí? Lo que me di cuenta fue pues que el niño tenía lenguaje, ¿no? El niño tenía el lenguaje, tenía palabras, pero no las utilizaba de forma funcional. ¿Eso qué significa? Que el niño, por ejemplo, cuando yo le preguntaba eh, cuántos años, ¿cómo te llamas, por ejemplo? No, y el niño decía palabras en inglés, como 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos años tienes? ¿No? Y te respondía o te decía cualquier otra cosa, no decía otras palabras. Entonces, no tenía nada que ver con la comunicación, ¿no? No tenía nada que ver con eso, que es el hecho de que yo utilice esa palabra para poder, es más, ¿no? Yo no, ni siquiera necesito hablar para poder comunicarme, porque yo podría hacer esto, y eso es un gesto que indica, pues, depende del contexto, u hola, o tal vez chao, ¿no? El que yo haga esto, por ejemplo, ¿no? También tiene sentido, ¿verdad? Me estoy comunicando, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de habla,
estamos hablando ya del acto motor, lo que yo estoy haciendo en este momento, ¿sí? Eso es el habla, ¿no? A diferencia del lenguaje que solamente son las palabras. Entonces, nosotros nos vamos a focalizar hoy día en lo que es comunicación, ¿ok? Solo en lo que es comunicación. Es importante que nosotros trabajemos eso porque cuando viene un niño para trabajar en terapia, en intervención del lenguaje, los papás siempre quieren que el niño hable, pero hay que marcarle una diferencia en eso, ¿no? Porque nosotros no sabemos si es que el niño va a en realidad hablar. ¿Lo vamos a trabajar? Sí, lo vamos a trabajar dentro de la intervención, pero tenemos que dejarle claro al papá que eso es algo que nosotros no lo tenemos totalmente claro, pero lo que sí en lo que sí nos vamos a focalizar totalmente es en la comunicación, en lo que tenemos que en lograr que el niño pueda comunicar sus necesidades, ¿no? Porque eso es lo que buscamos. Ahora, existen algunas dificultades que se presentan aquí en la comunicación, sobre todo en los niños que tienen autismo, ¿no? Uno de ellos es la ecolalia, ¿no? Que es la repetición de palabras o de frases, ¿no? Puede ser una ecolalia inmediata o una ecolalia diferida. Es decir, que pueda, no, de repente escucha decir alguna palabra, yo le pregunto, o alguna frase, yo le pregunto, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Y él me repite, ¿cómo te llamas? ¿No? ¿Cuántos años tienes? Y él me va a repetir lo mismo, ¿no? O por ejemplo, he tenido niñitos que su ecolalia eran algunas frases como, por ejemplo, y eran diferidas porque las decían después de un rato, ¿no? Había un pequeño que decía, con claro somos más, sí, ¿no? Así es, creo, ¿no? Con claro somos más, ¿no? Entonces de pronto estaba haciendo alguna actividad y decía, con claro somos más. O repetir algunas partecitas de alguna conversación de algún eh, de algún monólogo, ¿no? De algún videíto que ellos han observado, ¿no? Entonces, esa ecolalia se presenta. ¿Qué más observamos? La inversión pronominal, por ejemplo, que ellos usualmente te hablan en tercera persona, ¿no? En vez de decir Scarlett, perdón, en vez de decir yo, ¿no? O para mí, diría para Scarlett, ¿no? ¿De quién es esto? De Scarlett, ¿no? Suelen utilizar, invierten, ¿no? Los pronombres, entonces eso también hay que trabajarlo, ¿no? A nivel semántico, por ejemplo, se presentaba un poco de dificultad para adquirir el léxico, ¿no? Por ejemplo, hay de verbos, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar lo que son verbos, ¿no? Usualmente lo más básico, ¿no? Comer, beber, ¿no? Los verbos que más se utilizan constantemente, ¿no? Para ellos, por ejemplo, es bastante difícil expresar un estado de ánimo, ¿no? Deseos, sentimientos, y no necesariamente porque no lo sientan, ojo con eso, porque hay un mito ahí muy como autismo no sienten, ¿no? Eso es mentira, no es que no sientan, sino que hay una teoría que lo explica. No sé si de repente en una de las clases que tuvieron les explicaron acerca de la teoría la teoría de la mente o la coherencia central débil. Son dos teorías que explican, ¿no? Un poco esta dificultad para poder expresar, ¿no? Expresar esos estados de ánimo, ¿no? Sé que mi conexión es inestable. Sí, bueno, quiero pensar que sí. Lo otro es la disprosia, ¿no? Que es el tono alto, monótono y la entonación variada. Una de las características de los niños con autismo y sobre todo de los niños que, bueno, los que antes se les conocía como Asperger, es ese tono de voz que tienen que, por ejemplo, hay un pequeñito que dice, no les pasa, estábamos trabajando estructuración de frases y le ponía la foto del papá, un verbo, ¿no? Y para crearme la oración, y le decía, no, papá, toma. Decía, entonces tenía una entonación un poco peculiar, ¿no? Y así como él, también hay otros niños que tienen esa entonación, ¿no? Entonces ves, notas algo diferente. Decían, antes recuerdo que algunas profesoras decían que hablaban como si fuese una caricatura, ¿no? Y tú lo notas, ¿no? Lo escuchas y te das cuenta de que es distinto, ¿no? Incluso recuerdo que tuve un caso de un niño que los papás, no, bueno, un poco, ¿no? La ignorancia acerca del tema, ¿no? Estoy hablando ya hace unos años atrás,
la psicóloga le había dicho, pues, no, perdón, la profesora le había dicho que por favor trabaje con él respecto a eso, a su tono de voz, ¿no? A la forma de hablar, porque hablaba como bebé, ¿no? Que era como que si estuviese engreído, ¿no? Y de hecho él hablaba así, ¿no? Yo recuerdo, lo conozco desde siendo muy chiquito, ¿no? Y él pues decía, pues, y podemos ir a jugar, por ejemplo, así hablaba, ¿no? Como o sea, como una voz bien curiosa en realidad. Entonces decían, oye, que es porque está engreído, pero no es porque esté engreído, ¿no? Sino que en realidad así es el tono de su voz. Que también se puede trabajar, sí, también se trabaja, pero eso usualmente lo trabajan ya más los especialistas en voz. Ahora, existen diferentes trastornos a nivel de comunicación, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno de ellos, es el trastorno pragmático, que es aquí es donde tienen mayor dificultad los niños con autismo, ¿no? Que tienen dificultad para poder comunicarse. ¿Eso qué significa? De que ellos pueden tener lenguaje, pueden tener un buen léxico, pueden estructurar muy bien, pero tienen dificultad para usar este lenguaje y comunicarse con las otras personas, ¿no? Y aquí viene justo lo que les decía hace un momento, ¿no? Cuando se da esta dificultad a nivel de teoría de la mente, por ejemplo, lo que observamos es que tiene mucha dificultad para poder decir o para inferir un poco en la otra persona, si es que lo que estoy diciendo le molesta, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una señora que decía, mi hijo me hace pasar muchas vergüenzas porque habíamos ido en Lima a la casa de mi hermana, me cuenta ella, sé que llegaron. Y la hermana también llegaba justo ese día de viaje, ¿no? Entonces la casa había estado sola como por 2 semanas, 3 semanas, y pues no la habían limpiado, ¿no? Y estaba pues polvo, pues, ¿no? Entonces dice que ella llega, ¿no? Y llega con el pequeño y ellos también. Entonces el niño pues lo primero que le dice le dice, tía, qué bonita tu casa, ¿no? Es una casa muy grande, pero lástima que esté muy cochina, ¿no? Una cosa así, entonces la tía se quedó un poco sorprendida y la mamá dice, yo no sé qué hacer cuando me dice esas cosas o hace eso. Entonces, claro, esta dificultad que él tiene, ¿no? Para inferir en la otra persona de que si yo le digo que su casa está sucia, pues puede sentirse mal, ¿no? Por ejemplo, aquí nada más, ¿no? Uno de los chicos le dice a una de las chicas, ¿no? ¿Qué tal me queda mi corte de cabello? No, se te ve feo, ¿no? O sea, lo suelta así, sí, no diríamos eso, ¿no? O sea, nosotros un poco pensaríamos la situación y diríamos, sí, te queda bien por ahí, no hasta mentiríamos o de pronto se te ve bien, pero ¿sabes qué? Yo creo que largo se te ve mucho mejor, ¿cierto? Buscamos una forma, el tino para decirles cosas, usualmente ellos no lo tienden a hacer, ¿no? Entonces hay mucha dificultad a nivel de comunicación pragmática para usar este lenguaje y comunicarse y para entender también, ¿no? Por ejemplo, para ellos les cuesta mucho entender las metáforas, por ejemplo, ¿no? Los dobles sentidos, las ironías, los sarcasmos, por ejemplo, mucha dificultad para entenderlo, ¿no? Yo recuerdo que a un niñito le dije, estábamos trabajando, bueno, su mamá me había contado que había hecho una travesura, entonces llegué y le digo, me ha contado que has puesto el colegio de cabeza. ¿Cómo? ¿El colegio de cabeza? No se puede hacer eso porque el colegio no tiene cabeza y no puedo ponerlo de cabeza. No tiene sentido, ¿no? Y sí, tiene razón, ¿no? Pero no había entendido que era como que un lenguaje igual cuando lo trabajamos aquí, ¿no? La mamá se pone como un león, como un león. No, es que la mamá no es un animal, la mamá es una persona, ¿no? Me acuerdo que me dijo hace poquito, nada más un niñito con el que estábamos trabajando. Entonces hay que explicarle un poco eso, ¿no? Ahí se ven muchas dificultades a nivel pragmático. Vemos también el síndrome receptivo y expresivo, ¿no? Que también es conocido como el síndrome fonológico sintáctico, ¿no? Aquí está comprometido qué cosa, la expresión, la comprensión, ¿no? Aunque el nivel de comprensión suele ser mucho mayor que el nivel expresivo, ¿no? A nivel de expresión se nota mucho más la dificultad, ¿no? La no sea auditiva verbal es uno de los síndromes que se presenta con peor pronóstico, ¿no? En la adquisición de lenguaje. Sus características, vemos, por ejemplo, que muchas veces hay una ausencia del lenguaje por mucho tiempo, ¿no? O a lo largo de la vida. El síndrome léxico-sintáctico, los niños aquí que tienen ese síndrome pueden sufrir retraso en el inicio del lenguaje, que ahora se le conoce como inicio tardío del lenguaje, ¿no? Muestran una estructura gramatical y una fonología bastante inmaduras para la edad que tienen, ¿no? No estructuran, por ejemplo, ¿no? O las palabras no las conocen tal cual como nosotros quisiéramos, entonces se genera esta dificultad a la hora de expresarse, ¿no?
sobre todo para encontrar palabras nuevas, ¿no? O más que para encontrar palabras nuevas, para identificar una palabra y poder organizarlas, ¿no? Y decirlas. Si yo quisiera expresar, porque, por ejemplo, no sé, cómo me he sentido ayer, ¿no? Tal vez se me haría un poco difícil en buscar o en encontrar una palabra que pueda que una palabra que pueda manifestar, ¿no? Cómo es que yo me he sentido el día de ayer, ¿no? Ahora vemos algunas estrategias sobre todo que son basadas en evidencia, ¿no? No sé, eh, mm, bueno, en realidad existe ANE, ¿no? A IPAC, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los, que incluso hay formaciones para eso, ¿no? IPAC tiene un par de libros bastante interesantes, creo que los tenía por acá, los llevé. No, no creo que me los he llevado a casa. Sí, no, me los debo haber llevado. Aún tienen dos libros, ¿no? Que es una guía para el profesional y otra guía para los padres, ¿no? Que es lo que se tiene que trabajar. Es bastante interesante, me gusta mucho por la forma de cómo se trabaja, ¿no? El impact, ¿no? Tanto Impact como Hane tienen una metodología un poco más naturalista, ¿no? En el que se tiene que centrar en el niño, ¿no? En el que nosotros tenemos que adaptarnos a él, buscar cuáles son sus reforzadores, más que nosotros establecer una actividad y como que sí o sí tienes que cumplir esa actividad, ¿no? En Impact o en Hane, por ejemplo, no tanto funciona de esa manera, ¿no? Como si fuese conductista. Por ejemplo, el conductista diría, no, voy a hacer esta actividad y sí o sí tiene que cumplir. En Impact, no. Impact, de hecho, tiene esta pirámide en la que menciona cómo es que se tiene que trabajar con el niño, ¿no? Por ejemplo, ay, perdón. Ok, aquí. Por ejemplo, ¿no? Centrarse en el niño, ¿no? Que nosotros lo que tenemos que hacer es las actividades tienen que estar focalizadas en este pequeño. No tiene que focalizarse en el terapeuta, sino que tiene que centrarse en el niño, en sus intereses, en lo que a él le gusta, ¿no? Cuáles son sus recuerdos, cómo podríamos utilizar estos intereses o estos gustos como reforzador, ¿no? Para poder desarrollar la comunicación, ¿no? Segundo, adaptar la comunicación, que nosotros tenemos que hablar siempre al nivel de, tenemos que hablar nuestro lenguaje, tenemos que adaptarlo a las necesidades de este pequeño, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros solemos hablar o darle instrucciones a los niños, usualmente, ¿qué hacemos? ¿No? Carlito, ven, tienes que recoger todos los jugos que has dejado aquí tirados en el piso, se me ocurre, ¿no? Que un niño regular podría entenderlo. Es posible que Carlitos también lo pueda entender, ¿no? Pero como sabemos que en autismo los niños tienen tanta dificultad, un poco de dificultad, bueno, bastante dificultad a nivel comprensivo, entonces yo daría una instrucción diferente, ¿no? Una instrucción un poco más corta, ¿no? Como por ejemplo, Carlitos, recoge, Carlitos, guarda, Carlitos, siéntate, ¿no? Entonces las palabras tienen que adaptarse también a ellos, ¿no? Crear oportunidades, ¿no? Como yo a veces digo, crear necesidades, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que ayer no, antes de ayer, hace 2 días, fui a un colegio a observar a un niño, ¿no? Va con una maestra sombra, entonces lo primero que observé fue pues que el niño quería un toma todo, que era parte de la rutina, entonces en vez de dejar que el niño se acerque, ir y coja el toma todo, lo que hicieron fue este, darle, ¿no? Ella coge y se lo entrega, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no es crear una oportunidad. La oportunidad estaba ahí, ¿no? Aquí está el toma todo, puedes cogerlo, ¿no? O que él pueda decir, dámelo, por ejemplo, no quiero, o agua, o dame, qué sé yo, pero no se le dio esa oportunidad, lo único que se hizo fue alcanzarlo, ¿no? Y así como esa situación muchas veces pasa. En la casa tenemos muchas oportunidades eh, para crear oportunidades, perdón, tenemos muchas oportunidades para crear
una situación donde se puede estimular la comunicación, pero a veces no lo tomamos en cuenta o simplemente no nos damos cuenta. Por eso es importante enseñar a los padres, ¿no? En qué situación, en qué momento, ¿no? Cuando lo estás bañando, cuando lo estás cambiando, cuando le estás dando de comer, etcétera, cuando estás jugando, en cualquiera de esos momentos tú puedes crear una oportunidad. ¿Y eso qué me va a permitir? Esto me va a permitir enseñar nuevas habilidades. ¿Sí? Y yo no tengo que planificarme y decir, mira, voy a hacer para enseñarle a pedir o a decir o a mostrar algo en esta actividad. Y si no es con esta actividad, no puedo hacerlo. No, porque no es la actividad, es la situación más que el juego que yo utilice, ¿no? Con ese mismo juego tú puedes trabajar diferentes objetivos. O sea, no se trata del juego, se trata de la situación que se está viviendo en ese momento y qué tanto yo me centro en el. ¿Ok? IMPACT funciona así. Por ejemplo, IMPACT dice, ¿no? Centrarse en el niño, seguir la iniciativa del niño, es decir, que podamos interactuar con él en relación a sus intereses, ¿no? Ya lo mencionaba, que respondan acciones del niño de manera significativa. Por ejemplo, no sé, si el niño está jugando, yo me acercaré a jugar con él y puedo aprovechar, por ejemplo, para viéndole la imagen que está acá, el carrito y que, por ejemplo, pueda poder hacer el sonido, ¿no? Del rrr, ¿no? Y hacer el juego funcional porque de repente el niño solamente hace rodar las rueditas del carro, pero como yo no quiero que haga eso solamente y quiero que juegue, entonces lo que voy a hacer es enseñar, ¿no? Y propicio una situación para poder insertarme en el juego que el niño tiene. No, yo no le propuse un juego, yo no le dije, no, vamos a jugar con esto y mira, vamos a jugar con Superman, no, es con el juego que el niño tiene. Imitar al niño, la imitación la vamos a ver en muchos de los programas que se trabajan, ¿no? Por ejemplo, en este caso lo que hacemos es imitar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a imitar vocalizaciones, gestos, movimientos corporales, ¿no? Las acciones que el niño está haciendo, por ejemplo, ¿no? Pues yo trabajaba con un niño y el niño hacía, ¿no? Entonces, imitémoslo, ¿no? Bueno, voy a imitarlo igual, mostrándole unos juguetitos que tenía ahí, bueno, que eran unas prendas de vestir, ¿no? Le hacía, ¿no? El zapato. Entonces él empezó a hacer también lo mismo, ¿no? Él hacía el mismo gesto y lo cogía, pero no terminaba de mostrarlo, ¿no? Entonces yo le hacía lo mismo, pero le daba una habilidad que era mostrar, ¿no? Zapato, ¿no? Entonces él también empezó a hacer lo mismo y ya señalaba, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, empezamos a trabajar diferentes habilidades solo con esa situación que en teoría parece que no me enseñara nada, pero sin embargo no es así, ¿no? No es así, en realidad sí enseña, ¿ok? ¿Qué más? Por ejemplo, vemos aquí demostrar animación, lo que ya les decía, ¿no? Exagerar muchas veces los gestos, las expresiones faciales, ¿no? Las cualidades vocales, eso va a aumentar mucho el interés del niño, ¿no? Y además también vamos a trabajar la comunicación no verbal, ¿no? Y que yo pueda decir, por ejemplo, hola, ¿no? El abrir los brazos, así, ven, 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 no siéntate, por ejemplo, ¿no? No señalar, ¿no? Aquí, ¿no? La expresión facial, ¡ah! ¿No? De sorpresa, de felicidad, ¿no? Entonces eso le vamos a enseñar al pequeño, ¿no? Mostrar y ampliar la comunicación, ¿no? Aquí vamos a estimular el lenguaje de forma indirecta, charla descriptiva, las ampliaciones, por ejemplo. Estas son estrategias que se pueden utilizar. ¿Cómo? ¿Cómo son las charlas descriptivas? Te voy a peinar. Mira, estoy cogiendo tu cabello, ahora voy a hacerte una cola aquí. ¿No? Te voy a poner el cole, qué sé yo, ¿no? O la ropa, por ejemplo, cuando los cambiamos, ¿no? Te voy a poner los zapatitos o los zapatos, perdón, nada, nunca es diminutivo. Te voy a poner los zapatos marrones, te voy a poner el pantalón azul y ahora la chompa gris, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es una charla descriptiva. Las ampliaciones, por ejemplo, si el niño dice mira, carrito, ¿no? Te dice, ¡oh, carro! Y tú le puedes decir carro rojo, ¿no? Entonces estás ampliando, ¿no? O el carro es rojo. Comida, quiero comida. Entonces estás ampliando ya la palabra a una frase, ¿no? A una oración de lo que él está diciendo, ¿no? Pero siempre tiene que hacer actividades de su interés, ¿no? ¿Cómo creamos oportunidades, ¿no? Interrumpiendo mediante el juego, por ejemplo. No se trata de que yo voy a meterme en su juego y decir, no, esto no vas a jugar. Voy a interrumpir en su juego, pero le voy a proponer algo
entre comillas, algo nuevo a lo que está haciendo, ¿no? O aumentar un jueguito más ahí, ¿no? En lo que él tiene, ¿no? Por ejemplo, si tiene carritos, se me ocurre, oye, voy a hacer como que una pista aquí, ¿no? Esta sería la pista de carrera, por ejemplo, ¿no? Podría funcionar. Equilibrar los turnos, ¿no? Turnarse con su hijo para aumentar la reciprocidad, por ejemplo, ¿no? Uno yo, ahora tú, y así de esa manera, ¿no? Fomentar el deseo de comunicarse, por ejemplo, ¿no? Utilizar las letras que supone que lo que es que el niño le gusta en realidad, ¿no? Más que las letras son estos cubitos, ¿no? No necesariamente eso, puede ser utilizar lo que tú quieras, pero que sea algo de su interés y que le guste, ¿no? Si no, no va a funcionar. Las indicaciones, perdón, enseñar nuevas habilidades. ¿Cómo enseñamos nuevas habilidades? Por ejemplo, ¿no? Dándole indicaciones y recompensas, como conceptos básicos, como por ejemplo, dar una indicación, ¿no? Retirarlas, ¿no? Dar forma en la conducta y reforzarla, ¿no? Esto es bastante conductual, por ejemplo, ¿no? A pesar de que lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Hablábamos acerca de ABA, ¿no? De la modificación de conducta. A pesar de que esto ha sido muy criticado, se utiliza mucho. Por ejemplo, utilizamos en todo, en Han, en Impact, en Teach, ¿no? Utilizamos principios, ¿no? En Denver, por ejemplo, ¿no? Se utilizan principios de la modificación de conducta, ¿no? De ABA, ¿no? Utilizamos reforzadores, por ejemplo, a pesar de que es muy criticada, se utilizan algunos principios. No es igual, tal cual, pero se utilizan algunos principios, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es darle alguna indicación, ¿no?